Tiene maestría en gestión de la comunicación, es docente universitario, autor de varios libros. Lo saludo a Gabriel Villalba. Buenas tardes, Gabriel, qué gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes, Gonzalo. Es un gusto, un placer compartir en tu programa y pues para analizar la coyuntura política nacional y por qué no también la regional y global. Muy bien. Gabriel, cuéntenos, usted está en la línea de Evo Morales. Sí. ¿Por qué no está con Luis Arce? Bueno, yo creo firmemente que el sujeto conductor de lo que se denomina el proceso de cambio, la construcción de este denominado socialismo comunitario, tiene bases abiertamente en un sujeto histórico que se ha construido a lo largo de, por ejemplo, la marcha por la vida, tierra y territorio, la guerra de la coca de los 90 a los 2000 con la DEA en la base militar de Chimoré, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, la guerra del agua el 2000, la guerra del gas el 2003, y ese sujeto histórico, esa acumulación revolucionaria histórica, para mí es el sujeto indígena originario campesino y evidentemente personificado por Evo Morales, un Luis Arce Catacora que es como tú y yo, digamos, Gonzalo, clase media, citadina, que para mí nos representa los ideales, principios y valores de ese proceso que finalmente nosotros los citadinos, intelectuales, académicos acompañamos, pero no podemos de ninguna manera apropiarnos. Pero el movimiento al socialismo es quien ha elegido precisamente a Luis Arce, citadino, no el mejor ministro de Economía, así se lo ha presentado, y es el propio MAS que ha elegido, ¿no? ¿Sí? Y ahora lo estamos negando. ¿Por qué? No, yo creo que los tiempos políticos no se pueden leer en una perspectiva larga, se tienen que leer también en determinados momentos históricos situados históricamente, ¿no? Recordemos todo lo que aconteció el 2019, 2020, para mí la ruptura del orden constitucional, una presidenta ilegal, inconstitucional e ilegítima que se autoproclama, para mí, para muchos otros no, que además teníamos una fuerte crisis económica ligada a la crisis del COVID, ligada a la recesión económica producto de la propia pandemia y encajaba dentro de esa coyuntura global la candidatura de un Luis Arce Catacora, siendo la preocupación del boliviano el bolsillo, su bolsillo y la economía. Entonces, qué mejor que el candidato escogido y seleccionado por, tú lo has dicho, la Dirección Nacional del MAS. Es decir, Luis Arce Catacora es presidente gracias a Evo Morales. ¿Hay democracia en el movimiento al socialismo? Yo creo que sí, prueba de ello son los 9 congresos que se han realizado como procesos electorales previos al Congreso de la UCAeñe, que es el 10º Congreso, los congresos departamentales que se realizan, además con el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tenemos, yo creo a todas luces, una amplia democracia, muy complicada y muy compleja, mucho más compleja que el resto de los partidos políticos, porque justamente el movimiento al socialismo para mí es la antítesis de un partido político, no funciona de una forma partido. ¿Cómo se puede entender que hay democracia cuando Evo Morales designa a dedo a los candidatos y le va mal, por ejemplo? Le ha ido mal en el Alto, se ha peleado con Eva Copa, y le ha ido mal en otras regiones también, como en Cobija, por ejemplo, con la alcaldesa. ¿Y cómo puede llamarse democracia si es Evo Morales quien eligió a dedo? ¿Cómo se entiende? ¿Qué tipo de democracia es esa? Bueno, creo que existen organizaciones políticas, no solamente el movimiento al socialismo, hablo de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, hablo de en su momento Unidad Nacional con Samuel Doria Medina, hablo de Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, con la candidatura de Tuto, que realizaban una suerte de misma hermenéutica porque los liderazgos en las organizaciones políticas son muy fuertes y venimos de una tradición latinoamericana de liderazgos fuertes, no se repiten cada 10 años, cada 5 años, un Martin Luther King, un Malcolm X, un Perón, una Eva Perón, un Lula, un Correa, un Evo Morales. Entonces tienen su peso específico fuerte las figuras políticas y por supuesto un poder de decisión también que influencia al resto, pero no se trata de que ellos única y exclusivamente toman la decisión, ¿no? Hay que entenderlo en esa perspectiva del peso político que tiene la figura de liderazgo. Esa es la explicación que dice a nuestro invitado, en este caso, Gabriel. Le pregunto, Gabriel, si esta es la estructura como usted nos plantea, ¿qué pasó el 21 de febrero de 2016 cuando Bolivia dijo no a Evo Morales? Cuando el artículo 168 de la Constitución quería ser modificado para que Evo continúe en su 4º mandato, pero Bolivia le dijo no. Y ese fue un error. O sea, ¿cómo podemos hablar de una democracia si no se respeta a la Constitución política del Estado? Y eso nos da lugar a una serie de problemas por no haber respetado. Faltaba un par de meses más para que termine la gestión. Pero ¿cómo entiende usted y cómo nos puede explicar esa posición cuando se le dice no? Y el mismo Evo Morales decía, yo quiero saber si me quieren o no me quieren.
Y si no me quieren, pues me voy a ir a mi Chaco con una chica de 15 años y no voy a estar molestando, presionando. Y luego fue otra cosa. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cuándo dijo con una chica de 15 años? ¿Va a aclarar? Por ¿O es un decir? No, lo dijo, me voy con mi que enseñar de 15 años, es lo que dijo. Y es una frase clave, ¿no? No, me la demuestras y la acepto. Ahora vamos porque, bueno, si decimos alegremente estamos hablando... No es alegremente, no es nada alegremente, es una frase clásica de Evo Morales con la quinceañera. Pero siga, por enseguida le voy a demostrar. A ver, cuando hablamos del 21F 2016, evidentemente hablamos de un error político cometido por la estructura, la dirigencia del movimiento del socialismo en, si se quiere, el ámbito de la legalidad, totalmente legal, porque se acudió a otras instancias y tenemos el artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado y tenemos el artículo... Para eso están los abogados, decía Evo Morales, ¿no? Para que arreglen las cosas y tenemos el 256 que te habla de la aplicación preferente de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que tienen aplicación preferente por sobre la Constitución Política del Estado y esa pirámide que él señala, ¿no? Entonces, si se quería hacer, digamos, aquello, se debía haber optado por aquel mecanismo legal, pero se optó por el mecanismo político. Yo creo que era evidentemente un error, primero adelantar mucho ese referéndum cuando todavía le faltaban como 2 años y medio más de una gestión de completar a Evo Morales, y evidentemente también nos hemos dado cuenta que las personas que en su momento cometieron ese error hoy están apartadas del movimiento al socialismo, hoy están aliadas con Luis Arce Catacora en contra justamente de Evo Morales. No, te hablo de muchas personas, hablo de personas, ¿no? Tienes ahí a Moldis, tienes a Arce Saconeta, no son parte de los sectores sociales ellos, ¿no? O sea, no representaban. No, pero formaban parte del MAS. Después de esa derrota, en Huachilla, en la conferencia que daba en la noche, decía, mi cuerpo no me pertenece ya. Mi gente, los sectores sociales han dicho que yo debo continuar. Hay un segundo turno, una segunda vuelta después de la derrota. Los sectores sociales lo han impulsado, lo han obligado a ir a continuar, decía él. Ahora los sectores sociales han dicho no. ¿Qué hemos visto en la Ocaña y qué hemos visto en el Cabildo que se ha desarrollado acá en la con sus marcadas diferencias, ¿no? Uno es un proceso electoral, otro es un Cabildo que pueden participar masistas y no masistas, como sí, que participar. Evidentemente, pero ahí hay un problema, o sea, ese es el pueblo que le ha dicho ahora no también a Evo Morales y le está diciendo no a Evo Morales, le está diciendo... La CESUD-CV, el CONAMAC, los interculturales le están diciendo no, Evo Morales, has hecho muchas cosas por nosotros, pero ahora ya no. Queremos continuar en la línea de Luis Arce, por lo menos en este tiempo. ¿O cómo se entiende esto? Creo que no son organizaciones sociales, Gonzalo, son dirigentes y tenemos evidentemente, y esto hay que admitirlo, lo sabemos tú, lo sabemos, lo sé yo, lo sabe toda la población, son dirigentes dentro de las organizaciones sociales que han sido divididas. Tienes el último congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en el Alto, gasificada, intervenida por la policía, tienes un montón de represión estatal y una intervención del órgano ejecutivo en las organizaciones sociales, cosa que así groseramente no se daba ni siquiera en tiempos de Yanine Áñez, digamos, ¿no? Entonces... Pero esta división la provoca el propio MAS, porque se ha dedicado a dividir varios sectores y este es producto de su propio chocolate. Hay una confrontación, Gonzalo, ¿no? Porque... acordamos que está plenamente vigente Evo Morales, y está plenamente vigente porque justamente lo estamos hablando, porque tú muy bien dices que las mismas organizaciones sociales lo siguen referenciando, siguen la palestra política, es un animal político, nadie se lo va a negar, lo admiten opositores, partidarios del MAS, detractores del MAS y demás. En esa coyuntura, pues tenemos una suerte de confrontación, Gonzalo, y lo he dicho abiertamente esto también, entre el MAS burocrático, es decir, el MAS encabezado por Luis Arce Catacora, que tiene el ejercicio del poder burocrático estatal, todos los ministerios, el ejecutivo y demás, versus un MAS que sigue perviviendo, un MAS orgánico, que se ha manifestado en el Congreso de la UCAeñe, por ejemplo, que no es poca cosa, sin tener el Estado, sin tener el poder, sin tener lo que se llamaba los funcionarios públicos, sigue en plena vigencia. Entonces tienes un MAS orgánico a la cabeza de Evo Morales, con la dirección nacional del MAS, versus un MAS burocrático de Luis Arce Catacora. Creo que esas son las confrontaciones que nutren y dan sentido a estas ¿Qué sectores de organizaciones sociales están con Evo Morales? Bueno, tienes un reducto sumamente importante que es el que le salvó la vida, que es justamente el Trópico de Cochabamba, ¿no? ¿Ese es el reducto? Ese es el reducto que yo creo que todos los líderes
se circunscriben a un determinado reducto y desde ese reducto tienen una irradiación nacional. Lo tuvo en sus luchas cocaleras Evo Morales, el Maicu lo tuvo en las luchas de los bloqueos del altiplano, por ejemplo, en su momento. Otros líderes lo tuvieron desde distintos ámbitos. ¿Luis Arce tiene ese reducto? Quizás su equipo de básquet, no me animo a decir que viene de una organización, es presidente de su edificio, de su barrio, no. Encuentra su apoyo. La Paz, el Alto, no es su reducto del presidente Luis Arce. Pero encuentra su apoyo ¿a partir de qué? A partir del control estatal. El control estatal te da dinero, te da prebenda, te da instrumentos para generar adhesiones, generar apoyos. ¿El MAS de Evo Morales conoce ese manejo? Claro que sí, es un manejo político. Es un manejo político y cualquier partido político que esté en ejercicio de gobierno lo hará. Sería estúpido que un partido en ejercicio de gobierno no ejerza poder. ¿Eso significa pagar por las marchas, sacar los empleados públicos? Significa el ejercicio del poder, pero hay formas también, ¿no? Dentro de la política, y recientemente fallecido mi profesor Enrique Dussel te habla bastante de esto, ¿no? Te habla de la ética en la política. Entonces, te hablo de que se tiene que generar condiciones mínimamente éticas. Eso es fundamental, ética en la política. Sí, Enrique Dussel tiene varios. ¿Tienen ética? ¿Evo Morales tiene ética? ¿Luis Arce tiene ética? Quizá muchos políticos tradicionales, no Gonzalo, pero tenemos muchos otros que también sí están dando cuenta de ello. Las últimas conferencias de prensa de, por ejemplo, Andrónico Rodríguez. Tienes un Andrónico Rodríguez que a pesar de ser atacado, sale y dice yo no voy a atacar, yo no voy a entrar a esas disputas de los ataques personales, ¿no? Entonces, nos dan lecciones también, y tú decías al principio del programa, una nueva forma de hacer política, los jóvenes en la política. Es una característica propia también de la juventud en la política, la sinceridad, decir las cosas de forma frontal, pero también de forma educada y valiente, que no implica destruir al otro. Tú y yo tenemos múltiples diferencias y las hemos tenido, y yo no te golpeo y te voy a romper o insultar. Y voy a confesar, hemos estudiado la maestría juntos, y hemos sido compañeros de curso de maestría, pero es bueno debatir justamente con argumentos, y eso es bueno, aunque seamos totalmente diferentes, debatir es importante. ¿Te acuerdas, Gonzalo, lo que justamente aprendíamos en la maestría? No se puede ser, decíamos en los medios, imparcial, porque todos estamos parcializados. Claro. Lo que sí se debe ser es ecuánime, ¿no? Sí, por supuesto. Tú estás parcializado, sí, yo estoy parcializado también, pero mantenemos un mínimo de ecuanimidad. Exacto. Y estoy parcializadísimo con las normas, por ejemplo. Se tiene que respetar lo que se con la norma Piérola. Norma del 21 de la 168, por ejemplo, ¿no? Que se debería haber respetado. Y ahí empieza todo el tema del artículo 168, hasta donde estamos. Pero volví al tema. ¿Evo Morales tiene ética? ¿Qué tan ético es Evo Morales en relación a Luis Arce? Bueno, desde que empezó su trayectoria como líder sindical, se ha mantenido con sus organizaciones sociales El Trópico de Cochabamba, y dicho sea de paso, 14 años después, son esas mismas organizaciones las que lo blindan físicamente, lo cubrieron físicamente para que él pueda irse finalmente en un avión asilado hasta México, ¿no? Si no hubiera tenido ética en el manejo político, al menos con su sector, ¿quién lo hubiera blindado? Imagínate que pasara lo mismo con Luis Arce Catacora, lo mismo que pasara ahora, lo mismo que pasó el 2019. ¿Quién lo va a cuidar así? ¿Quién lo va a proteger? Sus funcionarios públicos se van a escapar. ¿Qué organización social lo va a blindar como blindaron en el 2019 Evo Morales en el Trópico de Cochabamba? El presidente tenía el poder y la gente se acerca más por el poder. Además, sin poder, muchos años. No, pero sin poder tuvo la capacidad para poder asegurar su salida y salvar la vida hasta México. ¿Podría ser eso mismo Luis Arce Catacora? Probablemente sí, probablemente no, pero son ya futurología, digamos. ¿Quieren matar a Evo Morales? ¿Quieren matar a Luis Arce Catacora? Han salido los dos victimizándose que quieren matarlos. Primero ayer fue la ministra de la presidencia a decir que quiere matarlo al presidente, y el expresidente sale a decir también me quieren matar. ¿Es una pelea de victimizarse o qué tan cierto va en esto? A ver, cuéntenos, Gabriel. No, seguramente existen radicalismos dentro de las dos facciones también, ¿no? Que optan por esta clase de amenazas, intimidaciones, seguramente acciones como también en la conferencia de prensa el presidente del MAS, Evo Morales, ha demostrado los celulares, los explosivos que se ha decomisado en el 10º Congreso. En su momento, a principios de la gestión de Luis
Luis Arce Catacora el 18 de noviembre, cuando gana las elecciones del 2020. También hay un diario de Intercept, muy importante en Estados Unidos, que filtra cables de intentos de magnicidio al presidente en ese momento electo Luis Arce Catacora. Entonces, son estrategias también muy arcaicas, sí, pero que se han manejado desde la geopolítica de dominación imperial, y esto te lo pueden explicar varios teóricos, incluso norteamericanos como Chomsky, por ejemplo, Noam Chomsky y muchos otros, ¿no? Para Estados Unidos es el patio principal de operaciones Latinoamérica, y mira lo que dijo Richarlison, la última comandante valga la redundancia, del Comando Sur, dijo, este es un patio principal de operaciones, ningún patio trasero. Y por supuesto que al Che lo quisieron matar y pidieron su cabeza y pidieron sus manos, ¿no? A Fidel, ¿cuántos intentos de magnicidio tuvo? En el momento de la Guerra Fría, ¿a cuántos líderes del bloque socialista y comunista, digamos, también intentaron matarlos? Entonces existen estas lógicas que se dan, pero habría que también buscar con pruebas fehacientes, ¿no? Porque evidentemente son estrategias que han perdurado en el tiempo, mejor dicho. Estamos conversando con Gabriel Villalba, él es abogado, es político del MAS, que viene en una defensa acérrima de Evo Morales en función de esto que es propuesta. Ya están en campaña, ¿verdad? Porque he visto mucho movimiento, al expresidente lo veo siempre saludando a la gente, viajando, eso es campaña. Es su modus vivendi, él es un animal político, te lo vuelvo a decir. Pero siempre hace campaña para ser presidente, porque él ha dicho voy a ser presidente, quiere ser presidente. O actúa, claro, ya lo hemos nombrado como el candidato del bicentenario del movimiento al socialismo, y en todo caso no es algo forzado, no actúa como siempre él ha actuado, y la gente se le acerca porque siempre se le ha acercado, y es si se quiere, vigencia política que él mantiene con el paso de los tiempos. Tú lo dijiste muy bien, muchos años, sí, pero en muchos años también cuesta mantener las cosas. Pues es fácil decirlo, obviamente. Y en muchos años mantuvo el poder que actualmente tiene hasta ahora, y es algo que no viene solamente del Estado, viene también del ámbito de la sociedad civil. Evo Morales mató al fusible que tenía el Senado al lograr ese pacto con la oposición y a lograr que Andrónico sea presidente. ¿Cómo llega a ser presidente del Senado Andrónico si no es con la votación de la oposición, con quienes tenían radicales encontradas posiciones? Claro, hay que remitirnos también a la fuente oficial, que es la conferencia de prensa del propio Andrónico Rodríguez, ¿no? Indicando que si bien es un documento que nunca ha sido validado o aceptado incondicionalmente por él, ¿no? Es una agenda legislativa que además, Gonzalo, en números, el movimiento al socialismo tiene 21 senadores. Tenemos nosotros 36 senadores en total. El movimiento al socialismo con sus 21 senadores es una bancada mayoritaria, y el reglamento de la Cámara de Senadores te indica que precisamente la plancha se configura en las bancadas, es decir, CC y Creemos saben la cuota del cupo que les toca en la directiva, ¿no? Entonces presentan, el MAS también presenta, y finalmente en la asamblea, en la sesión de asamblea, simplemente con resolución se ratifica lo que las tres fuerzas políticas enviaron. ¿Qué pasó este último? De los 21 senadores, 7 senadores más sus suplentes intentaron oponerse a la mayoría de estos otros, del resto de los senadores, ¿no? O sea, tienes de los 21, la mitad más o menos, unos 10, 12 se opusieron, pero sigue siendo la mayoría no tiene 2 tercios el MAS, tiene que hacer acuerdos, volver a esto que los pactos, ¿no? Los acuerdos de antes, y se ha hecho un acuerdo en este caso, y lo que se le ha observado es siempre que se ha unido a lo que siempre ha criticado. Sin embargo, el expresidente Evo Morales ha salido a decir que no hay nada de eso, que no hay ningún acuerdo. Eso es ponerlo en fuera de juego al presidente del Senado, ¿es quemar a su fusible? Creo que no, es la misma lógica, tanto en el tuit de Evo Morales como la conferencia de prensa de Andrónico Rodríguez son coincidentes con admitir que no se ha realizado ninguna suerte de pacto incondicional que demuestre fehacientemente que esta agenda tal cual cerrada con todos estos puntos se van a cumplir tal cual los ha presentado CC o Creemos, ¿no? Y de eso se trata lo que decíamos. Gabriel, usted es abogado. Gabriel sabe que si se hace un acuerdo, un pacto, se tiene que cumplir, por lo menos hay palabra de caballero, si no se firma, pero en este caso está firmado, han firmado estas personas, y ahora digan, es que no es así, es una otra trampita más que se ha hecho. Creo que no, Gonzalo. Quiero que vea este titular, por favor. En todo caso, Gonzalo. Mire este titular, Gabriel. Dice, juzgado de Sacaba se declara incompetente para procesar a Yanine Áñez
por la vía ordinaria. Uh-huh. Ya empieza a manifestarse la justicia, segundo juzgado, ¿no? Sí. Es el segundo juzgado que trata... va en la línea de esto que decimos los acuerdos que se han podido dar. O el acuerdo de Iván Lima, que desde el principio del 2020 decía que Yanine Áñez tenía que someterse a un juicio de responsabilidades, y dicho sea de paso, tiene 5 proposiciones acusatorias que todavía no se han retirado de la Asamblea Legislativa. Y Quintana era el que manejaba juicios de responsabilidades. Iván Lima, te digo. No, pero Quintana manejaba juicios de responsabilidades y Lima iba con el juicio ordinario. No, al revés, totalmente al revés. Sí. El ministro Iván Lima iba por la línea de... juicio ordinario. No, el ministro Iván Lima iba por la línea de juicio de responsabilidad. Tienes razón, juicio de responsabilidad. Y Quintana decía juicio ordinario. Y muchos otros, digamos, ¿no? Sí. Y les bajaron línea y finalmente llegaron a esto. Pero vea, Gabriel, usted lo conoce, juzgado se acaba, se declara incompetente para procesar a Yanine Áñez por la vía ordinaria. ¿Está empezando ya a tomar cuerpo este acuerdo, esta agenda? Creo que no, Gonzalo. En todo caso, un tribunal superior de alzada también podrá ratificar esta decisión o, en su caso, revertirla, y en todo caso otro juzgado se pasará la proposición hecha por la Fiscalía a otro juzgado, y será otro juzgado el que tendrá que declararse competente o, en su caso, incompetente, y así ir pasando juzgado por juzgado, ¿no? Entonces, son situaciones que se dan en el ámbito judicial, que se pueden dar, son posibilidades, y yo no lo vincularía con un acuerdo que, a ver, si hablamos de acuerdo, se ha dado hace 3, 4 días, y que tenga efectos inmediatos. Para mí me parece que además está todavía en entredicho. Yo me remito exclusivamente a la primera fuente, que es la conferencia de prensa de el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ¿no? Entonces no podría ir en contra de la versión oficial del propio presidente que ha realizado, pues, que está dirigiendo el Senado en este momento. Gabriel, un gusto tenerlo acá en Encontrados, y que no sea la primera vez que nos visite. Lo vamos a volver a convocar para seguir hablando de este tema en la forma como usted nos plantea y lo que dice. Qué importante es que gente como usted, profesionales, puedan debatir y plantear sus puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo y no comportamos. No, de eso se trata, Gonzalo, buscar la ecuanimidad. Siempre tú vas a estar parcializado, yo voy a estar parcializado, pero podemos debatir en este ámbito que es la democracia, y que es el intercambio de ideas, la batalla de ideas en estos espacios como los que tú generas. Gabriel, un gusto. Un gusto. Ver otra vez. Muchísimas gracias.